Resident Evil fue un exponente muy popular en su género de supervivencia y terror, partiendo desde sus primeros años en los 90 hasta la actualidad, cambiando tanto en jugabilidad y sus mecánicas, hasta forjarse un universo propio que abarcaría muchos otros medios. Es por ello que otras empresas desarrolladoras quisieron emular ese éxito con sus propios títulos, llegando a influenciarse o incluso hasta copiar casi todo de la saga de Capcom. Muchos de esos juegos fueron un éxito, pero lamentablemente otros caerían en el total olvido rápidamente. Este es uno de esos juegos que se tiende a creer que solo se ignoró, debido al estigma que rodea los juegos de terror de supervivencia tipo Resident Evil, que estaba comenzando a echar raíces a finales de 2000. Martian Gothic Unification ve a los jugadores visitar una estación espacial que misteriosamente se han quedado sin radio. Trata de no sorprenderte, pero resulta que algo salió terriblemente mal. Dejando a un lado la configuración familiar, Martian Gothic realmente se hace un nombre a través de su énfasis en la mecánica de supervivencia. Todo, desde sus espacios de guardado hasta sus espacios de inventario, está severamente limitado en este juego, lo cual es una mala noticia considerando que muchos de los enemigos de Martian Gothic no pueden ser eliminados para siempre. Hay una calidad casi similar a la de Metroidvania en la estructura, los rompecabezas y la atmósfera de este juego que te dejarán preguntándote por qué no todos cantamos las alabanzas de este juego hasta el día de hoy. Lanzado 2 años después de Resident Evil, Deep Fear surgió en la era de si es un horror de supervivencia en tercera persona, es un clon de Resident Evil. Y para ser justos con esta crítica, Deep Fear toma prestado un poco de la salida de Capcom a Raccoon City, los servicios de rescate de emergencia, abreviado de RS, con los que sirve el protagonista John Mayor. Son solo un grupo de stars menos genial, y la bacteria irradiada cósmicamente, que resulta en las monstruosidades del juego, es en realidad solo un T-Virus más complicado. Deep Fear tiene algunos de los encantos del Resident Evil original, con mucha sobreactuación y diálogo cursi. Sin embargo, hace todo lo posible para llenar su propio camino y obsesionar a los jugadores con una historia de terror, ambientada en lo profundo del Pacífico. Lo más sorprendente de todo es que en su mayoría funcionó. Deep Fear no es uno de los peores juegos como Resident Evil, simplemente uno olvidado por los años de títulos de terror de supervivencia AAA que se han lanzado desde entonces. Mientras que otros juegos de los expedientes X en la PlayStation 1 son juegos de aventuras de apuntar y hacer clic, más tradicionales que utilizan escenas FMV. Este juego de PlayStation 2, The X-Files Resist or Serve, está fuertemente influenciado por la serie Resident Evil. Desafortunadamente evita los controles de tanque. Si bien esto parece una buena idea, hace que el movimiento sea más confuso ya que encuentras a tu personaje girando inmediatamente una vez que cambia el ángulo de la cámara, lo cual es bastante desorientador. Resulta que los controles de tanque son la mejor manera de jugar juegos de terror de supervivencia con ángulos de cámara fijos. Aparte de eso, este título es mejor jugado solo por los fanáticos incondicionales de la serie de televisión. Ser honesto con vos, Countdown Vampires no es un buen juego en el sentido tradicional de la palabra. De hecho, en realidad es un juego malillo en la mayoría de los aspectos. Sus terribles controles y su sistema de cámara a menudo inestable hacen que las ya cuestionables secuencias de acciones rompecabezas del juego sean aún más difíciles. La actuación y la escritura de este juego también hacen que la versión de PlayStation 1 de Resident Evil se parezca a Red Dead Redemption 2. Sin embargo, Countdown Vampires realmente es uno de esos raros videojuegos tan malos que son buenos. Si puedes superar los elementos de juego más frustrantes de este título, encontrarás una pieza divertida de entretenimiento de grado B que te dejará preguntándote cómo es posible que se haya creado. Este juego resume a la perfección los adorables pequeños detalles de su era de títulos de terror de supervivencia. Una mirada superficial a Nightmare of Decay es suficiente para ver su influencia de Resident Evil. En los foros de Steam para el juego, el desarrollador deja en claro que Resident Evil y Blood fueron sus inspiraciones, si uno no estaba convencido de lo contrario. Al igual que el clásico de terror de supervivencia de los 90s, el juego se desarrolla en una mansión infestada de muertos vivientes. A diferencia del original, presenta al jugador como un ciudadano promedio, en lugar de un oficial de policía. Aún así, muchas de las mismas mecánicas están en juego. Hay armas y municiones limitadas esparcidas por la mansión, lo que fomenta el racionamiento de suministros. Si bien aparecen los zombies básicos de Resident Evil, también aparecen otros clásicos de Resident Evil, como los cultistas. Sin embargo, el juego no es un clon directo de Resident Evil 1, sino que lleva el horror a una perspectiva en primera persona.
Blue Stinger es sin duda uno de los clones de Resident Evil más desvergonzados que existen. La trama y la acción impulsadas por dinosaurios de este título incluso copian a otro clon de Resident Evil, el Dino Crisis. Sin embargo, antes de desterrar a Blue Stinger a la isla del dinosaurio, el nombre real de una ubicación en este juego, vale la pena respetar las mejores ideas e innovaciones técnicas de este título. En realidad, los entornos 3D totalmente renderizados de Blue Stinger eran exactamente el tipo de innovación técnica que los juegos de terror de supervivencia necesitaban al comienzo de la generación de hardware de juegos Dreamcast. De acuerdo, los entornos de este juego se veían un poco mal, pero la libertad que ofrecían permitió a los desarrolladores de esta entrega jugar con diferentes tipos de rompecabezas y más secuencias de acción de forma libre. La calidad entre comillas de la actuación de voz de este juego también debe escucharse para creerse. Coverdale's Nuclear Dawn es un título de acción puro en lugar de un juego de terror, lo que ya lo convierte en un candidato marginal para esta lista. Sin embargo, es imposible negar que este juego estuvo claramente influenciado por Resident Evil. Las cámaras fijas, los entornos renderizados previamente, los controles, el ritmo, todo estaba ahí. Más importante aún, este juego en realidad presenta algunos conceptos verdaderamente fascinantes que otros juegos honestamente deberían haber tomado prestados. Coverdale's lo ve infiltrarse al prota en un tren secuestrado para detener un grupo de terroristas. Todo el juego tiene lugar en ese tren, que a pesar de todos los retrocesos que requiere la premisa, es realmente el escenario perfecto para una aventura de acción de los 90s. Más importante aún, las secuencias de acertijo de espionaje de este juego te hacen sentir como mucho más que un asesino a sueldo. Resulta que el juego tipo Resident Evil va sorprendentemente bien con una premisa tipo Misión Imposible. Hoy en día Resident Evil 4 parece estar disponible en todas las consolas imaginables, pero ese no fue el caso durante la mayor parte de 2005. El título de Capcom se lanzó exclusivamente en GameCube y permaneció así durante aproximadamente un año. Mientras tanto, Ubisoft publicó Cold Fear en Xbox y PlayStation 2. Aunque no podía esperar ser un reemplazo para Resident Evil 4, Cold Fear funcionó bastante bien no solo como un recurso provisional, sino también como un sólido juego de acción y terror por derecho propio. El título divide su campaña en dos lugares, un barco y una plataforma petrolera. Ambos entornos son decentes, pero el primero es especialmente memorable ya que se siente más vivo que su título sucesor. Nocturne en realidad fue tratado como un gran problema en los meses previos a su muy publicitada fecha de lanzamiento en octubre de 1999. Los gráficos avanzados del juego, que honestamente son bastante impresionantes hasta el día de hoy, fueron promocionados como el futuro del medio, mientras que la premisa de detectives sobrenaturales secretos de Nocturne intrigó a los fanáticos de los expedientes secretos X en todas partes. Lamentablemente los problemas de cámara y control de este juego, así como sus requisitos de sistema absurdos, estropearon parte de esa exageración y contribuyeron a la recepción decididamente mixta del juego. Dejando a un lado los problemas legítimos, Nocturne realmente es una joya olvidada del género. Ahora que todos poseemos computadoras que pueden ejecutar este juego, es mucho más fácil apreciar los increíbles entornos góticos, los fantásticos ritmos de la historia y los sustos memorables de este título. Este es un gran juego para perderse en esos momentos en los que solo quieres estar envuelto en un amoroso mundo de terror. Daymare 1998 luce su inspiración de Resident Evil en la manga. El juego rinde homenaje a los primeros días de la franquicia de Capcom, aunque con los disparos en tercera persona más cerca de los lanzamientos más modernos, principalmente ambientado en un pequeño pueblo llamado Kinside. Daymare 1998 sigue las secuelas de un arma bioquímica filtrada, lo que hace que las personas se conviertan esencialmente en zombies. A lo largo de los 5 capítulos de la historia, los jugadores se ponen en la piel de 3 personajes diferentes, incluidos 2 agentes, que tienen la tarea de limpiar el desorden. Esta entrega no se acerca a alcanzar las alturas vistas por Resident Evil, lo cual es de esperar, ya que se trata de un lanzamiento de presupuesto relativamente bajo. Aún así, este es un esfuerzo sólido, que tiene una jugabilidad decente, interpretaciones vocales encantadoras y un puñado de sustos entretenidos, permitiendo que alguien entre con expectativas razonables. Este título de terror puede ser divertido. En su propio sitio web, Alice se anuncia a sí misma como un verdadero regreso a la época dorada de los juegos 3D de los 90s. Jugando de primera instancia este título, está claro que aquí se hace referencia a las entradas de los 90s de Resident Evil. El jugador asume el papel de Lisa,
como era de esperar en juegos de esta influencia. Se encuentra atrapada en una mansión inquietante. Sin embargo, los enemigos en este juego no son zombies, sino robots con formas de muñecos. El juego también se distingue por su era, que evita los escenarios contemporáneos para una década alternativa de 1920. El juego también presenta muchas mecánicas completamente ajenas a Resident Evil, como monedas y armadura equipable. Esto hace que el juego sea familiar, pero aún lleno de nuevas ideas. Este juego pasó desapercibido cuando se lanzó en 2003, y honestamente se puede ver por qué. Los clones de Resident Evil no solo eran generalmente menos populares en ese momento, sino que los errores de este juego, y el tema de aventura retro extrañamente específico, hicieron que fuera bastante difícil de vender. Sin embargo, Cure's Eye of Isis podría ser la recomendación más fácil de toda esta lista. El juego no solo está disponible en Steam en una forma ligeramente mejorada, sino que la historia y la configuración de Cures seguramente complacerán a los fanáticos de juegos como Eternal Darkness o incluso las películas de Indiana Jones. Imagínate si alguien convirtiera un juego de aventuras de apuntar y hacer clic en un título de terror de supervivencia similar a Resident Evil. Ahí tendrás una idea bastante clara de lo que ofrece este título. Es una pena que los juegos de terror de supervivencia de la vieja escuela como Cures hayan caído pronto en desgracia, porque este juego demostró que el concepto de clon de Resident Evil todavía tenía mucha vida creativa. Es realmente inesperado ver una adaptación de una comedia de ciencia ficción siguiendo la ruta del clon de Resident Evil, pero eso es exactamente lo que hizo este juego de Men in Black. Aunque fue una mala decisión, el juego se juega mal, es extremadamente obtuso y los gráficos son simplemente atroces, incluso para los estándares bajos de las versiones de videojuegos de películas de finales de los 90s. Men in Black The Game se queda corto. Como tantos juegos exclusivos de Dreamcast, Carrier se ha olvidado un poco con el tiempo. Si bien de ninguna manera es una innovación, el título de terror de supervivencia de Jaleco fue una entrada competente en un género que estaba comenzando a expandirse lejos de Resident Evil y Silent Hill. En este caso el proyecto se acerca más a la forma de hacer del primero que del segundo, lo que resulta en una experiencia divertida que mezcla bastante bien el terror y la acción. Con dos protagonistas, Carrier asigna a los jugadores la tarea de investigar un avión militar que ha cortado el contacto. Naturalmente el avión transportaba una sustancia peligrosa, que podría significar la perdición de la humanidad. En comparación con los primeros juegos de Resident Evil, Carrier brinda a los jugadores más control sobre el movimiento y el combate. Por extraño que parezca, este juego en realidad se basó en las novelas que inspiraron a Ringo y The Ring, en lugar de las películas en sí. Para ser más precisos, es una adaptación muy flexible de esas novelas, que hace todas las concesiones necesarias para exprimir los conceptos centrales de esas historias, en un juego de terror de supervivencia bastante formulado del 2000, lo que finalmente salva entre comillas este juego, al menos hasta cierto punto, es su alocada narración. The Ring Terror's Dream es un título de terror sorprendentemente cursi, que intenta equilibrar puntos de la trama, personajes y momentos inexplicables, con un momento ocasional de verdadero terror. Ni siquiera se sabe si las personas que desarrollaron este juego lo llamarían bueno entre comillas, pero hay algo encantador en lo dolorosamente retro que figura aquí. La nostalgia del terror de finales de los 90s ha inspirado algunos proyectos posteriores, y Tormented Souls es uno de los ejemplos más fuertes de este movimiento. Esta versión está empapada de las bondades de la PlayStation 1, incluidos ángulos de cámara fijos y controles de tanque opcionales. Los jugadores asumen el papel de Caroline, que decide investigar un hospital abandonado después de recibir un aviso sobre un caso de gemelos desaparecidos. Naturalmente se ve arrastrado un mundo aterrador, lleno de criaturas aptas para protagonizar cualquier pesadilla. Tormented Souls no tendrá demasiado valor para las personas que no son aficionadas a los juegos de terror de supervivencia clásicos, especialmente porque la jugabilidad puede ser torpe a veces. Sin embargo, es probable que los jugadores que busquen un retroceso a los días de Resident Evil de 1996 les encante este proyecto de 2021. Hasta el día de hoy Galerians aún no ha recibido una remasterización, una nueva versión o una secuela. Después de todo, ¿cómo no puedes amar un juego de terror de supervivencia al estilo de Resident Evil, que intercambia armas y explosivos por poderes psíquicos? El uso de los poderes psíquicos de Galerians puede ser el mejor ejemplo de ese concepto que se ha visto en un juego.
Habilidades tan poderosas podrían eliminar la atención de muchos títulos de terror, pero la decisión de hacer que esas habilidades sean limitadas y potencialmente fatales para el jugador hace que Galerian sea realmente especial. Ese sistema de riesgo-recompensa hace que el combate en Galerian sea igualmente emocionante y aterrador, mientras que los mayores sustos y las imágenes más inquietantes del juego están garantizados para acechar tu mente. Extermination, de Deep Space, se adelantó a su tiempo en algunas áreas. El juego se inspira mucho en Resident Evil, pero opta por un enfoque un poco más orientado a la acción, en comparación con la franquicia de Capcom en ese momento. Esta dirección se manifiesta de varias maneras. En primer lugar, al apuntar, la perspectiva del jugador cambia a un ángulo de primera persona para mejorar la precisión. Dicho esto, los jugadores aún pueden disparar sus armas en tercera persona. Ciertos enemigos también tienen puntos débiles, que requieren el ángulo de primera persona para apuntar. Otra adición interesante es que el protagonista puede infectarse, lo que requiere el uso de una vacuna. Narrativamente, Extermination tiene lugar en un centro de investigación antártico que ha sido víctima de un virus, algo similar a The Thing, el videojuego. Overblood recibió su tiempo en el centro de atención de internet por las travesuras cómicas en la revista Game Informer, cuando su personal se enfrentó a toda la campaña de este juego para un segmento conocido como Super Replay. Cambiar entre personajes es esencial para resolver ciertos acertijos, lo que puede verse como un predecesor de la mecánica de Resident Evil 0. Curiosamente, Overblood utilizó entornos 3D, lo cual era bastante audaz para el género en 1997. Desafortunadamente, esto no fue suficiente para salvarlo de las malas críticas. Sin embargo, el título aún recibió una secuela solo un año después. En los juegos de terror, cuanta más información oculta un título al jugador mejor. Por lo general, esta filosofía se aplica a las imágenes y el audio, pero Signalis también oscurece su narración con gran efecto. Signalis es en esencia un Resident Evil isométrico de ciencia ficción, donde cada enemigo y personaje, incluido el protagonista, es un androide. La historia es intencionalmente vaga y simbólica, y los monstruos dan miedo, a pesar de que a menudo están cubiertos de sombras. Sin embargo, el aspecto más aterrador de Signalis es su sistema de inventario extremadamente restrictivo. Los enemigos no mueren, a menos que uses munición especial muy limitada, por lo que los jugadores siempre se preguntan si tienen suficiente para sobrevivir y tienen suficiente espacio para recoger elementos cruciales. Cualquier cosa que no sea el equilibrio perfecto desperdicia recursos, lo cual es un destino horrible en cualquier juego de terror de supervivencia. The Evil Within fue básicamente un intento de un sucesor espiritual de Resident Evil. Esto llegó en un momento en el que la serie se centraba más en la acción, perdiendo muchos de sus fanáticos entusiastas del horror. Esto fue dirigido por Shinji Mikami, quien estuvo en Capcom durante mucho tiempo, y su trabajo más notable fue Resident Evil 4. Ese es esencialmente el estilo de juego, en este título mezclado con la dureza de Saw y los rompecabezas alucinantes de Inception. Bien podría haber superado a Resident Evil en valor de juego, al presentar todas estas características que uno pueda imaginar, siendo el combate cuerpo a cuerpo, mecánica de disparos, escenarios sobrenaturales, trampas y el uso del sigilo. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos títulos? ¿Cuáles de esos recomiendas más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.